Muy buenas noches, Jimmy. ¿Puedes escucharme con normalidad? Muy bien, entonces comenzaremos a trabajar. Para este propósito, lo que voy a hacer es compartir un instante mi pantalla. Entonces, solamente dame un segundo y estoy compartiendo aquí mi pantalla. Puedes escucharme con normalidad, ¿verdad, Jimmy? Sí, que normal. Perfecto. Entonces, para refrescar, la última clase se estaba revisando la clasificación de las bases de datos distribuida. Bien, seguimos entonces. Habíamos descrito en el espacio tres características o variables que hacen referencia. Denme un segundo, creo que un estudiante más. Sí, no, solamente estamos los tres, está bien. Bien, entonces les explicaba que existen tres variables: la autonomía, la distribución y la heterogeneidad. Entonces, va a existir mayor autonomía, como ustedes pueden ver en la imagen. Existe mayor autonomía cuando tenemos los sistemas de bases de datos centralizados de manera tradicional. ¿Eso qué significa? Que nosotros tenemos la potestad de manejo en los recursos de hardware. En ese caso existe autonomía, ¿no? Incluso a nivel de software existe autonomía porque nosotros gestionamos, podemos desinstalar, instalar, actualizar los sistemas de software. Otro caso es cuando tenemos los sistemas de bases de datos puramente distribuidos. Entonces, en ese caso, si están puramente distribuidos, no tenemos autonomía, ¿no es cierto? La autonomía va a ser mínima, porque al estar puramente distribuidos, ¿qué significa? Podría estar en realidad alguna parte importante del diseño de la base de datos para el funcionamiento del esquema en otro servidor instalada. Entonces nosotros no podemos actualizar o no podemos revisar en detalle la configuración, pero por lo menos sí existe distribución, ¿verdad? Vamos a otro caso donde más o menos se combina, ¿no es cierto? En este caso la heterogeneidad, la autonomía y la distribución. Por ejemplo, si estamos en el punto C con los sistemas de bases de datos federados, tenemos cierto grado de autonomía, no es alto, pero tenemos en buena magnitud la distribución y en buena magnitud la heterogeneidad. ¿Qué ventaja podría traer la heterogeneidad? En todo caso, el hecho de poder sacar provechos de bases de datos que trabajan con un distinto sistema de software para la gestión de base de datos. Eso, ¿qué significa? Eso hace referencia que en un gestor de base de datos podríamos tener instalado PostgreSQL, en otro SQL Server, en otro IBM DB2, ¿no? Solo por poner un ejemplo. Seguimos entonces. Continuamos la descripción de los tipos de sistemas de bases de datos distribuidas. Vamos a primero mencionar los aspectos de la administración de sistemas de bases de datos federados. Se caracteriza por las diferencias en los modelos de datos. Estas diferencias en los modelos de datos va a partir de la lógica con la que se ha diseñado un sistema, ¿no? En todo caso, los diagramas UML podrían ser muy diferentes dependiendo de la cantidad de datos y de los tipos de datos que se usan, ¿no es cierto? Los tipos de datos va a depender también de la dimensión y en este caso la magnitud de los mismos, ¿no? Vale decir, si es que estamos utilizando números flotantes, por ejemplo,
o ver hasta qué grado se está viendo en este caso la resolución de esos datos, ¿no? Mientras se trabaje con más resolución, se ocupa más espacio de memoria. Ahora los modelos de datos van a estar asociados al diseño de los esquemas. Luego vamos a describir las diferencias en restricciones. Y eso se debe a que cada gestor de base de datos, si bien maneja SQL como lenguaje base, ustedes han visto que existen algunas diferencias a nivel de sublenguaje, ¿no es cierto? No podemos manejar un mismo script en un gestor de base de datos MySQL que en SQL Server, por ejemplo, ¿no? No va a funcionar de la misma manera. Y desde luego en los lenguajes de consulta, ¿no es cierto? Si bien SQL es estandarizado internacional, cada vez que se trata dentro de un gestor sufre ciertas modificaciones e incluso a nivel de ciertos operadores para filtrar las consultas. Describimos también la heterogeneidad semántica, que hace referencia a las diferencias en el significado o la interpretación y el uso previsto de los mismos datos o de datos relacionados. Semántica hace referencia al significado de órdenes de sentencia. Entonces, al darse esas pequeñas diferencias a nivel de sublenguaje, obviamente en algún caso se puede dar una distinta interpretación a una instrucción u orden. A eso precisamente hace referencia esta parte. Continuamos con los tipos de bases de datos distribuidas. La autonomía de diseño permite la definición de los siguientes parámetros. Primeramente, el universo del discurso del que se extraen los datos. En todo caso, este universo de datos debería ser comprendido y los datos fácilmente o de la misma manera procesados en cada uno de los gestores de bases de datos, ¿no? Básicamente estamos diciendo en cada uno de los nodos de nuestra red. Representación y denominación es otro de los parámetros a tomar en cuenta. Comprensión, significado e interpretación subjetiva de los datos, las restricciones de transacciones y políticas y la derivación de resúmenes. Describamos autonomía de comunicación. Dentro de un sistema de bases de datos distribuidas, se puede personalizar ciertas acciones o también se puede delimitar las mismas. Cuando hablamos de autonomía de comunicación, nosotros, por ejemplo, podríamos decidir si un sistema de base de datos se comunica con otro componente, es decir, que a nivel de red estamos indicando entre qué nodos se van a transmitir información. A eso básicamente estamos haciendo referencia con esta autonomía de comunicación. Luego tenemos la autonomía de ejecución. Denme un segundo, hay otro estudiante más que está ingresando. Bien, seguimos entonces. Autonomía de ejecución. ¿A qué hace referencia? A que se ejecute operaciones locales sin interferencia de operaciones externas por otros sistemas de bases de datos de componentes. Entonces, podría existir una configuración personalizada dentro de nuestro sistema de base de datos distribuida, donde, por ejemplo, cuando un usuario, ¿no es cierto? Nosotros hemos visto que un usuario de Santa Cruz, por ejemplo, ingresa al sistema y el usuario, particularmente si es un cliente, por transparencia de localización, no va a saber si se está conectando localmente o bien se está conectando de manera remota a un gestor de base de datos de La Paz. Es en ese caso que la autonomía de ejecución
establece lo siguiente, ¿no? Puede haber una configuración que detecta la localización y por fines de optimización permite que la transacción se realice localmente, solamente dentro de la región de Santa Cruz. A eso hacemos referencia con que se ejecute operaciones locales sin interferencia de operaciones externas por otros sistemas de base de datos de componentes. Particularmente si la transacción, la consulta es simple, es sencilla, entonces se puede aplicar ese tipo de situaciones. Ahora supongamos que una transacción es mucho más compleja y requiere, por ejemplo, realizar el joins de tablas. Entonces, en ese caso, podría darse el caso que sí se ejecute una operación externa, ¿no es cierto? Y desde un punto local, en realidad se acceda remotamente a otro nodo, si quieren, a otro gestor de base de datos de toda la red nacional. Es así que cómo funciona, haciendo referencia a la autonomía de ejecución. Denme un segundo, hay algunos estudiantes más que creo que siguen ingresando. Creo que no, creo que no. Sí, seguimos entonces. Me había parecido que estaba ingresando alguien más. Ya. Dentro de la autonomía de ejecución se tiene la capacidad para decidir el orden de la ejecución. En todo caso, podría darse una configuración donde se saque el máximo provecho o se utilice la máxima capacidad de procesamiento primeramente en los nodos locales. Entonces, podría existir ahí alguna configuración a través de batch o un script que se ejecuta, donde habilite o de alguna forma force al sistema de que las operaciones se realicen primeramente localmente. Y si por alguna situación se está llegando a un cierto límite de uso de memoria o se está comenzando a llenar espacios de disco duro del servidor local, entonces podría en realidad permitirse que el procesamiento se lo realice de manera remota, ¿no? Es decir, se comience a consumir recursos de hardware de otro nodo de la red, que para este caso sería otro gestor de base de datos que está instalado, que está localizado remotamente. Luego se menciona la autonomía de la asociación, decidir si compartir sus funciones y recursos y en qué medida. El hecho de que nosotros tengamos un sistema de bases de datos distribuida no significa que existe homogeneidad. Ya hemos comprendido mejor el concepto la anterior semana. No significa que el nodo A comparte toda esa información con el nodo B, el C y el D, o viceversa, que el nodo B comparte toda su información con el nodo A, el B y el C. Podría darse que solo cierta información de esquemas o ciertas acciones específicas de una línea de negocio son las que se comparten, ¿verdad? A eso hace referencia el hecho de decidir si compartir sus funciones y recursos y en qué medida. En algún caso, el hecho de compartir todos los recursos con todos, tal vez no hace necesariamente eficiente al sistema, ¿no? Entonces, depende mucho de los criterios de seguridad también. Recuerden en todo caso que mientras más recursos y puertos se compartan entre gestores de bases de datos, de alguna forma se tiene que incrementar el grado de seguridad informática, ¿verdad? Se tiene que aplicar los protocolos de seguridad en todos los nodos de la red, en todos los puertos que se están utilizando. Mientras que si se aplican ciertas restricciones, obviamente esa revisión de niveles de seguridad también podría segregarse a puntos estratégicos.
Seguimos. Arquitecturas de bases de datos distribuidas. Es importante mencionar qué son las arquitecturas paralelas y qué son las arquitecturas distribuidas. Para este propósito es que se va a realizar una comparación entre ambas. Luego vamos a revisar el concepto de los tipos de arquitecturas de sistemas multiprocesador. ¿Cómo se entiende multiprocesador? Que se tienen múltiples procesadores en toda la red. Para nuestro caso se tienen múltiples procesadores en todo el sistema de bases de datos distribuidos. Dentro de esto tenemos tres opciones. Una es que se maneje memoria compartida. A eso se referencia como estrechamente acoplada. Denme un segundo, por favor. Hay un estudiante que se está conectando. Muy bien. Somos 5 en la sesión. Denme un instante, por favor, solo 30 segundos. Muchas gracias. Van a disculpar por el inconveniente. Seguimos entonces con las arquitecturas de bases de datos. Entonces, en 5 minutos más, por favor, bueno, los que se encuentran en 5 minutos van a todos activar su cámara y lo van a mantener así por 15 minutos. En ese periodo de tiempo voy a registrar la asistencia y, bueno, algunas consultas, pero seguimos por ahora. Tenemos entonces el disco compartido. Cuando se tiene el disco duro compartido, se hace referencia a que está débilmente acoplado. Y otra situación puede darse donde no se tenga ningún recurso de hardware compartido entre las bases de datos. Vayamos entonces ya a describir esto de manera gráfica. A nivel general, cuando se tiene una gestión de diversos sistemas de bases de datos, básicamente se tiene definida una arquitectura. Este trabajo se realiza de manera corporativa. Hagan de cuenta que se tiene una empresa, pongamos el ejemplo, Banco Mercantil Santa Cruz. Banco Mercantil Santa Cruz podría ofrecer 13 distintas líneas de negocio en distintos segmentos de atención al cliente. Por ende, trabaja, por ejemplo, con 8 sistemas diferentes. Solo estoy dando un ejemplo, 8 sistemas diferentes. Y entre esos sistemas diferentes se manejan 3 distintos gestores de bases de datos. E incluso el nivel de información que se maneja en cada una de las sedes es distinta, ¿no es cierto? Por ende, no va a ser una red homogénea. Va a haber necesariamente un cierto grado de heterogeneidad. Entonces, cuando se revisa la arquitectura, lo que nos preguntamos es si corresponde a una arquitectura centralizada o a una arquitectura distribuida. Por favor, denme un segundo. Hay nuevamente un estudiante que se está conectando. Muy bien. Bien. La arquitectura de datos, la arquitectura de base de datos centralizada presenta ventajas y desventajas. Ustedes ya conocen a qué hace referencia una arquitectura centralizada.
Es como si nosotros, como sede de La Paz, mantenemos y otorgamos el servicio a todos los clientes de esta región geográficamente, ¿no? Por ende, tenemos recursos propios de hardware y tenemos la gestión al mantenimiento de software. Es en ese sentido que se llama centralizado, porque nosotros tenemos la potestad de manipular, de manejar todos los recursos de hardware y de software, ¿no? Por eso se habla de centralizado. Esto tiene ventajas y desventajas, ¿no? Y eso es lo que voy a describir ahora. Una situación podría ser la no redundancia. ¿Qué significa eso? Que si existe una falla seria en alguna de las líneas de negocio, ¿no? Se va a tener interrupción o un problema que puede durar un determinado periodo de tiempo, ¿no? Ahora, obviamente, sí se puede tener también la réplica de ese sistema de gestión de base de datos, ¿verdad? Pero imagínense, implicaría alta inversión, porque básicamente sería duplicar la misma infraestructura, ¿no? Y de manera local puede representar alta inversión. Luego, bueno, a eso me refería, ¿no? Con las ventajas, en realidad, la no redundancia. Tenemos la seguridad, como nosotros tenemos la potestad de manipulación y gestión tanto a nivel de hardware como software. Obviamente se puede incrementar la seguridad o tener un mejor control sobre esta. Luego se trata la no inconsistencia. Entonces, si existe, por ejemplo, un único gestor de base de datos, no va a existir inconsistencia. Incluso si nosotros manejamos, ¿no es cierto?, de manera centralizada el gestor de base de datos, por más que hubiesen dos distintos sistemas, nosotros instalaríamos en ambos las mismas versiones del mismo producto de sistema de software de base de datos. Existe más integridad. ¿Eso qué significa? Cuidamos mejor nuestros datos y los mismos tienen menor probabilidad de que se puedan modificar, ¿no? Básicamente es mantener datos íntegros. Y tenemos mejor rendimiento, ¿no? Como nosotros tenemos la potestad de todo el sistema, tenemos potestad de incrementar capacidad en disco duro, incrementar cores de microprocesador. Incluso se podría adaptar más slots de memoria RAM, etcétera. Obviamente se mejora el rendimiento. ¿Cuáles son las desventajas? Por allá vayamos a la poca proporción de mainframes. Es difícil de sincronizar. Entonces, ¿qué significa que sea difícil de sincronizar? Si, por ejemplo, se tiene una base de datos o un sistema de base de datos centralizado en La Paz, otro sistema de base de datos centralizado en Cochabamba y un sistema de base de datos centralizado en Santa Cruz, se requiere de una sincronización para que los tres gestores trabajen a la par, como si fuesen un solo sistema de bases de datos, ¿no es cierto? Y esta sincronización es más difícil y requiere de más ingeniería para poder adaptarla bien. Otra situación, imagínense cuando se tiene un sistema totalmente centralizado, si falla el servidor, falla todo, ¿no? Imagínense, nosotros hemos visto alguna vez por problemas de instalación que el servidor de la base de datos no funciona bien. Ustedes saben que si ese servidor no está bien instalado, no está configurado apropiadamente, toda la base de datos no funciona. No podemos hacer consultas, no podemos desplegar gráficamente el diseño de los esquemas, etcétera. Ahora vayamos a las bases de datos distribuidas por el otro lado, que también tienen ventajas y desventajas. Veamos las ventajas primeramente. Se menciona a que son datos más cercanos. Estamos hablando de datos más cercanos. El procesamiento es rápido.
Esto del procesamiento rápido va a depender mucho también de los recursos disponibles, ¿no es cierto? O en qué magnitud se han incrementado esos recursos de hardware. Nosotros, por ejemplo, hacemos un pequeño ejemplo, ¿no? Hagan de cuenta que ustedes tienen una computadora actual, pero tienen por ahí una computadora un poco antigua, de hace 6 años, por ejemplo. Puede darse el caso que hace 2 años la han dejado de utilizar. Hace 2 años la han dejado de utilizar, por ejemplo. Entonces, por más de que las capacidades de hardware de esa computadora antigua no sean las mejores, es en realidad hardware que no se está usando, que se ha desechado. Hagan de cuenta que tiene 2 gigabytes de memoria RAM, tenía, por ejemplo, 512 gigabytes de disco duro y poseía, por ejemplo, 4 cores de procesador. Entonces, imagínense que nosotros pudiésemos usar esos recursos, ¿no? No sé, nosotros aplicamos cualquier mecanismo o la ingeniería necesaria y pudiéramos usar esos recursos de hardware a lo que estamos usando actualmente, ¿no? A nuestra computadora. Sería fabuloso, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que ese mismo escenario se traduce a bases de datos. Entonces, cuando se llega a acumular, a sumar capacidades, obviamente se goza de más recursos de hardware, ¿no? Se goza de más recursos de hardware y por ende se puede procesar más rápido, ¿no? Por eso es que lo menciona como procesamiento rápido. Pero nuevamente, eso depende mucho, en todo caso, de la arquitectura y la configuración que se aplica. En una base de datos es más fácil agregar nodos con seguridad. Es mucho más fácil agregar nodos. ¿Por qué? Porque cuando se tiene una distribución de los gestores de bases de datos, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Hagan de cuenta que se tiene tres gestores de base de datos a nivel nacional. Entonces, si es que existe redundancia entre los tres, lo que se puede hacer es balancear cargas. ¿Qué significa? Por ejemplo, Santa Cruz y La Paz mantienen toda la carga de la información de los 9 departamentos. Entonces, mientras se incrementa el número de nodos, por ejemplo, en Cochabamba están funcionando La Paz y Santa Cruz. Entonces, por eso es que menciona que es fácil agregar nodos y se aplica ese criterio de diseño para expansión. Pero suponiendo que está centralizada, ¿no? Si está centralizada, ¿cómo podríamos agregar más nodos? Agregar más nodos implica de alguna forma adaptar recursos de hardware, espacio de disco duro, memoria RAM, microprocesadores, etcétera, sin tomar en cuenta la configuración lógica, ¿no es cierto? Todos esos componentes del nuevo clúster hay que introducirlo y configurarlo dentro del dominio de la red, ¿verdad? Ponerle dominio, tiene que estar bien definida su dirección IP, etcétera. Entonces, eso es más complicado, ¿no? En todo caso, si centralmente nosotros tenemos un nodo de redundancia, es decir, otro servidor donde se pueda replicar la misma información y ese funciona mientras se está incrementando el hardware del otro, sí se va a poder agregar más nodos a la red, ¿no? Pero si esa situación no se da, interrumpimos el servicio, ¿no? Y eso obviamente tiene una connotación en el funcionamiento de un sistema de base de datos. Luego, se tiene una mejor comunicación a nivel distribuido, ¿no? Cuando se tiene un buen diseño, se tiene una mejor comunicación. Desventajas. Aumentan problemas de seguridad, ¿no? Se habla de aquello. Eso se ha visto ya por la situación de que se distribuyen los nodos, ¿no es cierto? Hagan de cuenta que ustedes tienen una red, entonces un nodo puede comunicarse con muchos nodos o con algunos nodos de la red, pero ya el hecho de que se establecen más canales de comunicación implica de que hay que proteger más puertos, ¿no? Son más direcciones, existe mayor probabilidad de ingreso y vulnerabilidades porque se tienen más puertos abiertos, ¿no?
Entonces aumentan los problemas de seguridad. El mecanismo de recuperación es un poco más difícil. Ante un evento, una circunstancia catastrófica o ante un problema serio que se hubiese suscitado por fallas operativas, recuperar ese sistema distribuido es mucho más difícil. ¿Qué significa eso? Que en cada uno de los gestores de base de datos hay que aplicar correctamente la restauración de la base de datos, ¿no? Y no solo eso, se tiene que resincronizar, ¿no? Porque de nada serviría que en un nodo se haya restaurado bien, pero si parte de la información de un nodo funciona con el del otro nodo, del otro nodo al mismo tiempo, tendría que haberse restaurado. Entonces, a eso hace referencia que es más difícil la recuperación y la complejidad de diseño, ¿no? El diseño va a estar asociado fundamentalmente a los requerimientos de capacidad y cobertura, fundamentalmente de capacidad. Entonces, requiere mucha iniciativa para el diseño de red. Hagan de cuenta que al diseñar una red, ustedes están diseñando, en lugar de diseñar una red, ustedes están diseñando la arquitectura de cómo van a trabajar los sistemas de gestión de bases de datos conectados unos con otros. Bien, entonces estudiantes, por favor, ahora sí a todos ya les he pedido, activen, los que todavía no han activado sus cámaras, activen. Voy a llamar a la asistencia, entonces activen sus cámaras, por favor, y manténganlas activas por lo menos 15 minutos. Entonces voy a aprovechar en registrar la asistencia un instante. Bien, hoy es 17 de septiembre. Bien. 17 de septiembre, un instante, muy bien. Igor Arce. Presente, ingeniero. Alexander no está más con nosotros. Celso, lo propio. Wendy Chuquimia. Presente, Inge. Muy bien. Justin Colque. Justin Colque creo que no se encuentra. Bueno, es como si fuese estudiante desertor. Jesús Coya se encuentra, ¿verdad? Jimmy Chuta. Presente, Inge. Joel Cristian, bueno, no, Joel Cristian Limari tampoco está. Daniel Ortega me ha pedido permiso, entonces estoy registrando ahí situación de permiso. Lo propio ha sucedido hoy día con Joshua Paredes. Jorge Pérez no se encuentra más con nosotros. Jonathan Quino. Presente, Inge. Muy bien. Stephanie Saavedra, ¿no? Stephanie no se encuentra hoy, está ausente. Daniel Sánchez no está más con nosotros. Miguel Orlando. Ingeniero, presente. Muy bien. Jorge Alfonso Torres. Jorge Alfonso Torres se encuentra, ¿no? Y entonces, por favor, la próxima clase para Jimmy y Miguel tienen que activar sus cámaras, porque si es que no activan sus cámaras, voy a entender de que estuviesen haciendo otra actividad, y eso en realidad es lo que nos ha pedido el director de carrera, nos ha dicho explícitamente el hecho de que se conecta y lo vemos al estudiante de que realmente le está dedicando... Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Miguel. Ingeniero, buenas noches. Sí, mil disculpas, ingeniero. Lo que pasa es que yo estoy en carretera y no se ve bien la señal, ingeniero. Ese es el problema. Estoy en carretera y por eso está negro, se ve borroso. Lo voy a habilitar de todas maneras, ingeniero. En realidad, esa es la situación que nos ha informado dirección. Lo que pasa es de que concretamente han observado esto.
En realidad lo que no quieren, porque se han dado cuenta que hay casos que mientras están conectados supuestamente a la clase, en realidad están haciendo otra actividad, no están pasando la clase, están en realidad trabajando o están haciendo otra actividad que puede ser pasar otra clase, ¿verdad? O estar haciendo otro trabajo. Esa en realidad es la situación. Entonces, es necesario que puedan activar cámaras, ¿no? Por ejemplo, si pasa una segunda vez, ¿no? Entonces ya, por más de que digan presente, ¿no? Entonces ya la siguiente vez podría no registrarles la asistencia, ¿no? De todas formas, gracias por compartir, Miguel, ¿no? Entonces los que no están hoy día son Daniel Sánchez, Stephanie, Jorge Pérez, Cristian Limari y, bueno, Justin Coque, que no está más con nosotros, lo propio con Alexander y Celso Choque. Muy bien, entonces con eso tenemos registrada la asistencia. Bien, manténganse así 15 minutos más, por lo menos estudiantes, ya después vemos la situación. Ahora quiero aprovechar en realizar esto. Un segundo, un segundo, un segundo. Inge, Jimmy tiene encendida su cámara. Ah, Aquí estoy, sí, Inge. Entro desde mi celular. sí, no me he dado cuenta. Es que como he visto el primer cuadro, me parecía esa situación. Gracias por la aclaración, Wendy. Gracias por Gracias, la Ben. aclaración. Está bien, no hay problema. Sí, puede suceder a Inge, veces. Sí. Van a Inge, suceder. ¿me tomó asistencia? No le escuché. Sí, te he llamado a asistencia. A ver, voy a Gracias. solo verificar un segundo. Sí, están registrados como presente Igor, Wendy, Jesús, Jimmy. Como permiso están Daniel Ortega, Joshua Paredes. Otros que están presentes son Jonathan, Miguel y Jorge Torres, ¿no? Entonces estamos con todos. No me he olvidado de nadie. Seguimos entonces el avance de materia. Y lo que quería aprovechar en preguntar es lo siguiente. Esta pregunta va para Igor. Igor, quería que nos puedas comentar cuál es la diferencia entre las bases de datos relacionales y las bases de datos no relacionales. Igor, ¿nos escuchas? ¿Me escucha, ingeniero? Sí, ahora sí te escuchamos. Bueno, a lo que recuerdo, las bases de datos relacionales utilizaban lo que es un lenguaje de consulta estructurada para el manejo de datos. Y las no relacionales tenían lo que es un esquema dinámico, en donde no se requiere lo que es la estructura de los datos para que puedan ser manejados o manipulados. Ya, está bien. ¿Alguien más quiere aportar algo de los presentes? ¿Complementar la información o extender más las diferencias? ¿Hay alguien que quiera participar? Está bien. De todas formas, he registrado, ¿no? Obviamente voy a irles preguntando y dependiendo la calidad y la extensión de sus defensas, les voy a poner un punto o 2 puntos, ¿no? Bueno, en cada sesión que les pregunte. Bien, eso había realizado porque tienen una tarea, ¿no? Eso quiero recordarles para que no olviden esta actividad. Voy a compartir mi pantalla nuevamente. Entonces, ustedes tienen sí, ustedes tienen esta tarea, ¿verdad? Y es hasta el 20 de septiembre, ¿no? Es una tarea bien sencilla, pero esfuércense, ¿no? Tienen que explayarse, tienen que realmente hacer esta tarea. Tienen que describir de la manera más detallada posible las diferencias entre SQL y no SQL. Entonces recuerden que de las tareas, de todo lo que se está avanzando ahora, va a entrar los contenidos para el examen. No, entonces no olviden de esto, ¿no? Solo hoy les voy a recordar por
por última vez. Entonces, si yo ingreso, bueno, hay 2 estudiantes hasta el momento que han realizado la misma, ¿no? Entonces, no olviden esa situación. Bien, vayamos entonces con otro concepto para Jorge Torres, para ti la consulta. ¿Qué es un sistema de bases de datos distribuida? ¿Qué es un sistema de bases de datos distribuidas, Jorge? No podemos escucharte, creo que está en realidad tu micrófono inactivo, no está activado tu micrófono. A ver, vayamos con el mismo concepto. Sí, tu micrófono está desactivado, Jorge, no podemos escucharte, por si acaso. Sí. Ahora está activado, pero seguimos sin escucharte. Sí, no podemos escucharte. A ver, vayamos con el mismo concepto con Jimmy. Jimmy, ¿nos escuchas? ¿Puedes activar tu micrófono? ¿Se me escucha, Inge? Sí. Coméntanos todo lo que recuerdes o lo que has aprendido de lo que es un sistema de bases de datos distribuidas. ¿En qué consiste? ¿Qué características? Todo lo que recuerdes. Ah, lo único que recuerdo es que es un conjunto de múltiples, es un conjunto múltiples de bases de datos, a lo que recuerdo. No muy detallado. Y ya, pero algo más tal vez. Hay una palabra clave que puede aportar mejor tu concepto. ¿Hay algo que quieras aumentar? Conjunto de bases de datos. Eh, bueno, en sí se encuentran sí, distribuidas en espacios lógicos y geográficos, creo. Ya. El aspecto es, pero la transparencia, ¿no? Es importante mencionar aquello. A ver, la consulta para Jonathan esta vez. ¿Puedes activar tu micrófono, Jonathan? Sí, ingeniero, ¿se me escucha? Sí. ¿Qué significa transparencia para el tema que estamos tratando? ¿Cómo puedes describir transparencia? Transparencia. Bueno, digamos, eh, ¿cómo se llama? Son, digamos, aperturas, digamos, que comunican, digamos, responsabilidad, digamos, o son, digamos, digo, mm, no lo tendría muy bien, digamos, el concepto, digamos, de transparencia, licenciado. No hay problema, Jonathan, pero trata de repasar, ¿no? Recuerden que esta misma consulta he realizado en la anterior clase. Creo, un estudiante que ha extendido un poco el concepto y sobre eso desarrollando más. Entonces, cuando hablamos de transparencia en un sistema de bases de datos distribuidas, lo que básicamente estamos haciendo es tratar de homogeneizar el sistema de bases de datos. ¿Qué significa la transparencia? De que el cliente no tiene que darse cuenta de que cuando se está conectando y está efectuando una transacción, es decir, una consulta, que él, por ejemplo, está conectando remotamente al gestor de base de datos que está en La Paz, siendo que él está en Santa Cruz. A eso hace referencia la transparencia. O si, por ejemplo, existe una segregación o fragmentación, mejor, fragmentación de la red, el usuario, el cliente, no tiene que darse cuenta de esa situación, ¿no? Es decir, que tiene que pasar desapercibido para él, ¿no? O que, por ejemplo, puede darse una situación, ¿qué tal si el nodo
donde él está conectado localmente ha sufrido una caída, ¿no? Puede que el servidor haya tenido una falla o se ha requerido la actualización de software. Entonces, ese nodo temporalmente ha recibido el servicio o ha sido soportado por el nodo de Cochabamba, pero ha seguido funcionando de manera normal, ¿no? Gracias a que el sistema de bases de datos es distribuido. Entonces, el usuario que estaba en Santa Cruz y que era un usuario local nunca se ha dado cuenta de esa situación. Por eso es que existe transparencia en localización, transparencia en segmentación, y hay otros dos tipos más de transparencia. Si es que ustedes revisan ahí los materiales, van a encontrar. Entonces, lean, estudiantes, es importante que puedan desarrollar más sus conceptos. Les he aclarado que ese aspecto es muy importante. Bien, vamos a seguir entonces. Antes de seguir, sí, estoy nuevamente compartiendo mi pantalla. Denme un segundo. Toda la pantalla y tenemos ahí. Listo. Bien. Hemos descrito entonces las desventajas y ventajas de las bases de datos centralizadas y distribuidas. Eso a nivel de arquitectura. Revisando más los esquemas, podríamos también describir la arquitectura en función a los recursos de hardware específicos, ¿no? Por ejemplo, tenemos tres escenarios. El escenario inciso A, inciso B, inciso C. ¿Qué dice el escenario del inciso A, no? Algunas arquitecturas de sistemas de bases de datos diferentes. Primero hablamos de la arquitectura de nada compartido, ¿no? Ustedes pueden ver aquí que tenemos tres gestores de bases de datos independientes, ¿no? En términos generales, tres bases de datos. ¿Y cómo se comunican las mismas? A través de un conmutador, un switch. ¿Eso qué significa? Entonces, esto también tiene que ver con el concepto de redes 2, ¿no? Ustedes han usado Packet Tracer, les han explicado el concepto de VLAN, saben lo que es un switch, un router, etc. Básicamente es ese mismo escenario, pero que solo aquí estamos viendo, además, gestores de base de datos, ¿no? Entonces, decimos que un sistema computacional, uno tiene su gestor, tiene su propio recurso de microprocesador y memoria, ¿no? Memoria que haga referencia a disco duro y memoria RAM. Lo mismo para un sistema computacional 2 y un sistema computacional N. ¿Eso qué significa? Que pueden ser 3, 5, 10, etc. Ahora, si se dan de cuenta, esta arquitectura más se asemeja a la centralizada, donde cada nodo tiene sus propios recursos, ¿no? En todo caso, en cada uno de estos nodos, en cada uno de estos sistemas computacionales, se tiene potestad absoluta de recursos de hardware y software. Entonces, nada se comparte. Ese es un escenario. Otro escenario dice el inciso B, donde tenemos una arquitectura en red con una base de datos centralizada en uno de los sitios, ¿no? Entonces, nosotros revisamos, por ejemplo, tenemos dos bases de datos, dos gestores de base de datos, si así quieren. Entonces, tenemos aquí un sitio central que está en Chicago, ¿verdad? Entonces, para Chicago vamos a decir que tenemos una base de datos centralizada. Pero vayamos entonces, ¿qué sucede para los otros sitios? Tenemos, además de Chicago, San Francisco, Los Ángeles, Nueva York y Atlanta. Entonces, si se dan de cuenta, cada uno de estos sitios o de estos nodos, si quieren, no tienen su propio repositorio de recursos de hardware, ¿no? No tiene su propio pool de recursos de hardware, ¿no? Simplemente se conecta a la red. ¿Y qué es lo que hace la red? La red se conecta y utiliza todos los recursos de la central de Chicago. Es así como funciona, ¿no? Por eso es que este es una arquitectura en red con una base de datos centralizada en uno de los sitios, ¿no es cierto? Es así como está funcionando.
Vayamos entonces al escenario C, donde tenemos una arquitectura de base de datos verdaderamente distribuida, ¿no? Entonces, quizás el escenario B es el menos favorable, porque básicamente es como que todos los nodos se estuviesen colgando de uno, ¿no es cierto? Es decir, que Nueva York, Atlanta, Los Ángeles y San Francisco se están colgando de Chicago, y no es el mejor escenario, ¿verdad? ¿Qué tal si falla una de estas bases de datos? Va a seguir activo, ¿verdad? Siempre y cuando exista redundancia entre ambos contenidos de las bases de datos. Pero ¿qué tal el peor escenario? Cae todo este sitio central, es decir, caen los dos gestores de base de datos. Nos quedaríamos sin servicio en todos los nodos, ¿no? Entonces el escenario B no es el mejor. El escenario A, en todo caso, es óptimo, ¿verdad? Es bastante óptimo porque tiene un conmutador, ¿no? Entonces, se podría entender que si un nodo falla gracias a ese conmutador, se podría intentar usar algún recurso de otro nodo, ¿verdad? Solo porque existe un conmutador. Obviamente eso implica también el tema de la configuración que se tenga en esa red. Ahora vayamos al quinto escenario donde dice cabalmente que es una arquitectura de base de datos distribuida, ¿verdad? Si nosotros revisamos bien, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos cada sitio con su respectivo gestor de base de datos y tenemos toda la red que comunica a los 5 nodos, a los 5 sitios. Cabalmente es una completamente distribuida, ¿no? Aquí se tiene una red completa de comunicaciones, mientras que en el primer escenario solamente tenemos un conmutador, ¿verdad? Entonces se puede entender que el primer escenario es exclusivamente para una base de datos centralizada, ¿no es cierto? Mientras que el escenario C es verdaderamente distribuido, ese sistema. Entonces es así como hay que interpretar estos conceptos que estamos estudiando ahora. Sigamos entonces con la arquitectura general de bases de datos distribuidas puras. Existe un compilador de consultas global. Hace referencia al esquema conceptual global del catálogo del sistema global para verificar e imponer restricciones definidas. Hagan de cuenta que tenemos 5 nodos en la red. Entonces, cada gestor de base de datos tiene su compilador. Un catálogo, hagan de cuenta que es un manual de instrucciones. Entonces, ¿cómo trabajan los 5 nodos? Cada nodo lee ese catálogo y opera de acuerdo a esas instrucciones. Básicamente a eso es como se entiende el compilador de consultas global. Tenemos el optimizador de consultas global que genera consultas locales optimizadas a partir de las consultas globales. ¿Qué significa eso? Existen reglas a nivel general, ¿verdad? Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si un usuario que está geográficamente localizado en su misma sede realiza una consulta muy sencilla, una transacción sencilla? Entonces, esa transacción sencilla no necesita distribuirse en toda la red, ¿verdad? Podría existir un mecanismo de optimización que permita a esa consulta realizar el procesamiento solo en el gestor de base de datos donde se encuentre ese usuario, ¿no? Entonces, a eso, por ejemplo, se puede hacer referencia con este optimizador de consultas. Vayamos luego al administrador de transacciones globales que coordina la ejecución en varios sitios con los administradores de las transacciones locales. Veamos finalmente un último esquema. La arquitectura de esquemas de bases de datos distribuidas. Hemos descrito hace un instante recursos de hardware específicamente, pero ahora vayamos con el esquema. Entonces, ¿qué significa, no? Ustedes pueden ver aquí en la gráfica, tenemos inicialmente un usuario que va a tener una vista externa, ¿no es cierto? Entonces, esa vista externa obtiene una comunicación con el esquema global conceptual, ¿no? Esquema global conceptual. Por el otro lado, otro segundo usuario realiza el mismo procedimiento, ¿no? Estos dos usuarios no necesariamente están ubicados en
el mismo área local, ¿no? Podrían ser dos nodos diferentes en toda la red. Cuando se establece el esquema conceptual global, ¿no? Recién se realiza un esquema conceptual local. Entonces, eso va a depender de alguna forma de la localización del usuario, ¿no? Para poder establecerlo local. ¿Qué sería lo normal? Si el usuario, por ejemplo, es de La Paz, entonces se va a recurrir precisamente al esquema local, que sería el esquema local de La Paz, ¿verdad? Lo propio podría ser para este usuario que sea de Santa Cruz, por ejemplo. Se va a recurrir al esquema conceptual local de Santa Cruz. Es así como normalmente y de acuerdo a la optimización podría funcionar, ¿verdad? Luego de eso se establece una comunicación para un esquema interno local, ¿no? Por el otro lado, vayamos a una comunicación de un esquema interno local. Ahora, ¿por qué hacemos una separación entre un esquema conceptual local y un esquema interno local? Eso en realidad se establece de esa manera ya para conectarnos específicamente a un gestor de base de datos. Recuerden que a nivel local podrían existir a su vez varios gestores de base de datos. Y un gestor de base de datos va a ser específicamente un esquema interno local. Por eso es que de un esquema conceptual local pasamos a un esquema local interno, que es donde finalmente nos comunicamos a un gestor de base de datos local en este caso, ¿no? Y aquí se muestra el sitio 1 y el sitio n, es decir, que esto aplica para varios sitios, ¿no? Para varios sitios, desde 2 hasta n-1. Entonces, es así como se podría también interpretar esta descripción. Bien, estudiantes, me he dado cuenta que casi nos pasamos del tiempo. Estamos ya justo a 8 en punto. Muchas gracias a todos. Que tenga muy buen fin de semana. No olviden su tarea. Cuidados, hagan pisar, ¿no? Esta misma noche en lo posible hagan esa tarea. No es muy difícil. Y nos vemos el siguiente miércoles, estudiantes. Muy buenas noches. Buenas noches.